Saludos, nosotros somos el grupo número 1 y estaremos presentando acerca de los ácidos nucleicos. Ok, vamos a hablar de los que son los ácidos nucleicos en base a su definición. Estos son biomoléculas portadoras de la información genética que determinan las características hereditarias de todos los seres vivos. También transmiten y transportan instrucciones para la síntesis de las proteínas. Son biopolímeros de elevado peso molecular. Los ácidos nucleicos son, desde el punto de vista químico, macromoléculas en las cuales sus polímeros lineales de nucleótidos son unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. El grado de polimerización puede llegar a ser tan alto que pueden ser las moléculas más grandes que se conocen, con moléculas continuas de centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. Tipos de ácidos nucleicos y sus diferencias. Los tipos se dividen en dos, entre ácidos desoxirribonucleicos, el ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN, que se puede encontrar en el núcleo y en la mitocondria, mientras que el ARN se encuentra en el citoplasma respectivamente. La diferencia entre ellos está en que ADN y el ARN son tres principales. Comenzamos con el detalle del azúcar, que es que el ADN tiene desoxirribosa, mientras que el ARN simplemente tiene ribosa. También está la diferencia de los nucleótidos que forman cada cadena. Y por último, la diferencia que diría que es más visiblemente notable, que es que la cadena de ADN tiene una doble cadena, mientras que la de ARN solamente tiene una sola cadena. ¿Dónde se pueden encontrar los ácidos nucleicos? Aparte de poder ser encontrados de donde previamente se había mencionado, que es el núcleo celular, la mitocondria, algunas organelas, el citoplasma, también se pueden encontrar en viruses y bacterias. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos con dos o más átomos de nitrógeno que constituyen una parte fundamental de los nucleótidos, nucleósidos y ácidos nucleicos. Desde el punto de vista biológico, existen 5 bases nitrogenadas principales que se clasifican en dos grupos. Están las bases púricas, que son las derivadas de la estructura de la purina. Su estructura está compuesta por dos anillos fusionados, uno de 6 átomos y otro de 5. En total, estos anillos presentan 4 nitrógenos, de los cuales 3 son bases. Y las bases pirimidínicas, que son derivadas de la estructura de la pirimidina. Al contrario de las purinas, solo está formado por un anillo de 6 átomos que solo presenta 2 átomos de nitrógeno. La adenina y la guanina son púricas, mientras que la timina, la citosina y el uracilo son pirimidínicas. Las 4 primeras bases se encuentran en el ADN, mientras que en el ARN, en lugar de la timina, existe el uracilo. La estructura de los nucleótidos consiste en un azúcar de 5 átomos de carbono, ya sea desoxirribosa en el ADN o ribosa en el ARN, uno o más grupos fosfato y una base nitrogenada. La ribosa se diferencia con la desoxirribosa en el carbono 2. La ribosa presenta un grupo H unido, en cambio la desoxirribosa, como su nombre lo indica, carece de este átomo de oxígeno. Cabe mencionar que las moléculas de ácidos nucleicos se componen de cadenas lineales de nucleótidos, unidas por enlaces fosfodiéster, cada uno formando un grupo fosfato, y los enlaces covalentes que lo unen a los azúcares de nucleótidos adyacentes. Se observa que cada nucleótido está definido por su base específica y que los nucleótidos se pueden unir en cualquier secuencia. Por otro lado, la estructura de los nucleósidos consiste en lo siguiente: una pentosa y una base nitrogenada. Esta unión siempre se realiza de la misma forma. Se establece el enlace N-glicosídico entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 9 de las púricas, o el 1 de las bases pirimídicas. Funciones de los nucleótidos. Los nucleótidos presentan funciones de unidades estructurales de los ácidos nucleicos. También funcionan como segundos mensajeros. Por ejemplo, está el AMPC y el GMPC. También son transportadores de energía química como el ATP.
Son transportadores de moléculas activadas como el UDP-GLU, UDP-GAL y CDP-acilglicerol. También forman parte de coenzimas como NADA, FAD, CoA y SAM. También son funciones reguladoras, como por ejemplo está el ADP. En estructuras de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, es decir, las moléculas de ácidos nucleicos se componen de cadenas lineales de nucleótidos unidas por enlaces fosfodiéster, cada uno formado por un grupo fosfato y los enlaces covalentes que lo unen a los azúcares de nucleótidos adyacentes. El ADN, por lo general, contiene las purinas adenina y guanina, las pirimidinas, citosina y timina, el azúcar desoxirribosa y el fosfato. Los nucleótidos van a formar dos cadenas que permanecen juntas por enlaces de hidrógeno y enrolladas una alrededor de la otra en una doble hélice. Por su parte, el ARN contiene las purinas adenina y guanina y las pirimidinas, citosina y uracilo, junto con el azúcar ribosa y el fosfato, y suele estar constituido por una sola cadena de nucleótidos. Entre los tipos de enlaces que contienen los ácidos nucleicos encontramos el enlace fosfodiéster, el cual es un enlace covalente que une el grupo hidroxilo del carbono 3 de la desoxirribosa o ribosa de un nucleótido al grupo hidroxilo del carbono 5 del azúcar de un nucleótido adyacente a través de un grupo fosfato. Las bases purina y pirimidina de las moléculas lineales se unen a través de enlaces de hidrógeno. Las dos cadenas de ADN también se mantienen unidas gracias a interacciones de Van der Waals e hidrofóbicas entre los pares de bases adyacentes. Respecto a la organización y empaquetamiento de los ácidos nucleicos, tenemos que una célula humana contiene aproximadamente 2 metros de ADN. Esta gran cantidad de material genético se almacena en el núcleo gracias a unas proteínas básicas fuertemente unidas llamadas histonas, que sirven para ordenar el ADN en unidades estructurales llamadas nucleosomas. Un nucleosoma consiste en una estructura de 8 moléculas de histonas, 2 por cada uno de los tipos de histonas, semejantes a las perlas de un collar, con 146 pares de bases de ADN envueltas alrededor del octámero en forma de disco. Los nucleosomas se disponen a continuación en estructuras cada vez más complejas que organizan y condensan las largas moléculas de ADN en cromatina. Durante la división celular, las fibras de cromatina se condensan y los cromosomas se hacen visibles. La estructura del ADN representada según este modelo de Watson y Crick es una hélice dextrógira de doble cadena antiparalela, es decir, que las dos cadenas se enlazan en direcciones opuestas. El esqueleto hidrófilo de desoxirribosa fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas de ADN. Yo les voy a estar hablando sobre el esquema del genoma humano. Esto se divide en genoma nuclear y el genoma mitocondrial. El nombre ya hace de la diferencia al lugar en el que se encuentra y esa es la primera diferencia, pero no la única. El ADN nuclear lo encontramos dentro del núcleo de las células eucariotas, que esas son las que conforman a los animales, las plantas, hongos y entre otros. Nuestros organismos están conformados por células que son la unidad estructural más básica y dentro de estas células hay un núcleo que es donde está el ADN nuclear. Fuera del núcleo está lo que llamamos citoplasma y en él hay unos elementos a los que llamamos orgánulos. Las mitocondrias que se encargan de funciones de respiración de las células son unos de estos orgánulos y dentro de ellas es que está el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial se divide en dos partes donde se codifican ARN, 22 genes, que en estos se conforman ARNR, que hay en base en lo que son 2 genes, y el ARNT,
que en base a lo que son 22 genes para completar los 24. Y estos también codifican proteínas, dígase 13 genes. Para una explicación más breve, el genoma mitocondrial es la organización del genoma nuclear. Es radicalmente diferente del genoma nuclear, pero tiene grandes similitudes con la mayoría de los genomas de las bacterias, o sea, las células procariotas. Tenemos el genoma nuclear. El genoma nuclear está compuesto en una forma lineal y representa el genoma humano. Está constituido por más de 3.000 millones de pares de bases o nucleótidos y este contenido contiene aproximadamente unos 1.000 genes. Podemos ver en el esquema que este se divide en regiones genéticos que abarcan un 30% y regiones extragénicas que este abarca un 70%. Tenemos que las regiones genéticas se dividen entre codificantes y no codificantes. Las codificantes abarcan lo que es un 10% y los no codificantes un 90%. Tenemos en las regiones extragénicas que el ADN repetitivo abarca lo que es un 20% y el ADN no repetitivo abarca lo que es un 80%. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Esto es todo por nuestra exposición.